Bueno, ¿cómo van esos grupos? Los veo ahí muy entusiasmados charlando, pero necesitamos continuar con el programa y ahí teníamos algunos referentes ya designados para que puedan ser los voceros de lo que se estuvo charlando en los grupos. Quiero empezar, por favor te voy a pedir que levantes tu mano para que Adrián te pueda alcanzar el micrófono. Federico Rivarola, si puedes levantar tu mano, ahí. La idea es que en este tiempo podamos escuchar un poco de lo que se pudo charlar en el grupo con respecto a las preguntas que ya fueron mencionadas antes. Así que 1 minuto o 1 minuto y medio. Ahí está. Bien, acá tuvimos más que nada con lo es cómo debería acompañar la iglesia a los que se mueven en el ámbito gubernamental. Fue como la que se hizo mayor centralidad porque tuvimos testimonios específicos, tanto de un precandidato a gobernador también, que Dios le marcó un tiempo específico, digamos, y que Dios no le permitió justamente porque dentro del plan de Dios estaba que no sea ese el momento específico, es lo que nos comentaba. Hablábamos también de un caso de cómo tiene que ser, qué tiene que hacer la iglesia, es esa voz profética que estábamos hablando también, y cómo, por ejemplo, un concejal pudo denunciar, en el sentido de hablarle al intendente que estaba llevando un mal camino porque estaba hablando a favor del aborto, cómo Dios recompensó esa obediencia también en voz profética, que también pudieron acceder al área de niñez, familia y adolescencia, digamos, justamente manteniendo la obediencia hacia Dios particularmente. Obviamente después la oración, el discipulado, la cobertura por parte de los pastores, en términos generales, digamos, fue un poquito lo que estuvimos hablando. Buenísimo, muchísimas gracias. Creo que esto de las preguntas también está bueno porque hemos recibido tanto que también nos ayuda como a ponerlo en lo práctico y bajarlo. Acá, Ana, ¿podés compartirnos? Ahí Adrián te va a pasar el micrófono. Bueno, nuestro equipo, el equipo ganador, no sé cómo se llama, pero somos los mejores, obviamente. Y lleno de políticos, el político quiere ganar. Bueno, nuestro equipo ya es el equipo ganador. Así punteamos las opiniones de todos, dijimos cuáles son las motivaciones correctas de cada creyente para la función pública, la humildad, el servicio a Dios y al prójimo, la verdad que sea la que nos mueva, tener en cuenta la necesidad de la gente, la extensión, el establecimiento y la extensión del reino, expresar a Cristo, la transformación, mantener la integridad, el compromiso social, estar dispuestos a pagar el precio y aspirar a un crecimiento del liderazgo. Y las tentaciones en las diferentes áreas de gobierno, negociar la palabra, salirse de los principios, olvidarse de quién te llamó, el crecimiento del ego personal, similar o aparecer algo que no es, quedarse con la gloria de Dios, corromperse, negociaciones incorrectas, el querer hacer dinero o riqueza personal, amor al poder y el adulterio y el de la destrucción del matrimonio y la familia. Wow, qué completo ahí todo. Después para seguir pasándonos y también gracias, sí, un aplauso a los grupos. Porque nos sirve para enriquecer mucho de lo que también vivimos entre nosotros y eso está bueno. También ahí teníamos el grupo de Eric Aranda, sí, ahí está. Gracias también por ser ahí concisos con el tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo manejar las diferencias políticas entre hermanos de diferentes espacios? Bueno, justamente hablábamos de la unidad, ¿no? La unidad en el espíritu y por sobre todo entender que la política es cíclica, que continuamente cambia el partido que está gobernando una ciudad, la provincia, la nación, y necesitamos tener hermanos en diferentes movimientos y espacios políticos, porque cuando gobiernan unos gobiernan después otros. También entendemos que no podemos obstruir el propósito de Dios, que Dios ya determinó con cada una de las personas que fueron elegidas para ocupar esos lugares de gobierno. En lugar de obstruir quizás o criticar, ¿por qué no acompañamos? Y ¿por qué no también escuchamos? Porque esa ida y vuelta a la hora de conversar y decir, mira, yo creo que la forma de hacer política desde una perspectiva bíblica es esta. Bueno, compartamos, intercambiemos. Hay foros continuamente que hace Parlamento y Fe, que hace Integridad de Alejandro, Anita, hay un montón de espacios que hoy en día reúnen cristianos, donde nos reunimos, donde conversamos
y donde de alguna forma aprendemos a convivir en las diferencias. Por otro lado, ¿cómo deberíamos acompañar como iglesia a aquellos que se mueven en el ámbito gubernamental? Bueno, por supuesto, la oración, preparar a la pastoral, a los líderes de las iglesias para cuando identifican a una persona que está interesada en estar en gobierno, que son líderes comunitarios natos, que quieren transformar la realidad de la ciudad, acompañarlos, escucharlos, mentorearlos, armarles esos cafés, esas reuniones que esos hermanos necesitan tener con las personas indicadas que les van a permitir desarrollar su caminito. Muchas veces no es meterlos en un partido político, quizás es el comienzo, ¿no? Que puedan tener entrevistas, que puedan conocer y que puedan alinearse al propósito que Dios les dio, desde su formación, desde su deseo de involucrarse. Así que bueno, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí me encantó estas palabras, ¿no? De acompañar, de compartir, del diálogo, ¿no? Estas perlitas que están buenas y que también reflejan un poco el valor que hay adentro de nosotros. Y por último, también hay el grupo que estuvo Vivi, que nos puede dar un reporte de cómo fue el proceso de estas preguntas. Bueno, este es el verdadero equipo ganador. No. Bueno, si ya vamos a empezar a competir acá, imagínate. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que es cómo manejar las diferencias políticas, hablamos muy fuertemente acerca del respeto, ¿sí? Como primera premisa, el respeto. De vernos como cuerpo, que el cuerpo tiene diferentes funciones, ¿no? Así como tiene diferentes funciones, también vamos a tener diferentes, digamos, preferencias, por así decirlo, en cuanto a lo político o a lo partidario y demás. Y entender que somos hermanos, somos uno. Por lo tanto, no vamos a enfrentarnos entre nosotros, ¿sí? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es impactar como un solo cuerpo. Y hablábamos, una de las chicas nos decía, la premisa es ser pacificadores. Si nosotros entramos en violencia, entramos en conflicto, entramos en discordias, la paz no va a reinar nunca y nuestra meta es ser pacificadores. Escuchar antes de juzgar. Después, con respecto a cómo deberíamos acompañar, la pasamos de largo porque nos fuimos a la tercera, que dice cuáles deberían ser las principales motivaciones. Y encontramos muchas, pero una que resume, que es servir. El que no sirve para vivir, no. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Me faltó la primera parte. Bien, y por último, principales tentaciones, ego, corrupción, meter la mano en la lata, en argentino, ¿no? Meter la mano en la lata, el tema de la familia, mala administración del tiempo, darle tiempo a lo que no corresponde y dejar cosas de lado que son importantes y demás. Así que bueno, eso, hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por enriquecer este espacio, ¿no? que se ha dado en esta mañana, en esta jornada de Iglesia y Gobierno. Y ya estamos casi entrando a nuestro último bloque, pero bueno, los queremos invitar a que puedan tomar su asiento porque nos quedan aún más expositores por escuchar. Y voy a estar invitando a que pueda pasar Lucas, que es quien nos va a estar presentando a quien continúa. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pudimos ahí pararnos un poco, estirar ahí el cuerpo. Vamos a seguir, todavía nos quedan algunas exposiciones. Quiero presentar a Marcelo Díaz. Él es analista político, docente universitario, conferencista e hincha de Boca. ¿Verdad, Marcelo? Sí. Le recibimos con un fuerte aplauso a Marcelo. Bienvenido. Todo tuyo. Gracias, querido. Si no van a aplaudir por lo de hincha de Boca, por lo menos aplaudan por lo de politólogo. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto verlos y un gusto tener esta oportunidad de compartir algunas ideas. La política que nos toca redimir. Dentro del estudio de la ciencia política, por llamado, yo decidí estudiar y prepararme para ser analista político. O sea, la idea de
poder ver las cosas y con algunos elementos de la ciencia, en este caso política, tratar de interpretarlas para a partir de ahí tomar las mejores ideas o las mejores resoluciones, o al menos intentar entender qué es lo que está sucediendo. Así que si quieren ayudarme con el power, por favor. Entonces, el caos como generador de nuevos liderazgos políticos, una perspectiva para entender mejor la política argentina. Voy a hablar específicamente de lo que entiendo está pasando en el país ya desde hace un tiempo, y la idea es tener una mirada lo más detallista posible, de tal forma que a ustedes y a mí, que nos gusta hacer política, que estamos involucrados de una u otra forma, entendamos por qué, qué está pasando y por qué algunas cosas están sucediendo que antes no sucedían. Este estudio no es original mío. Yo hace un año estuve en una conferencia con un sociólogo italiano, politólogo, y él explicó en una forma maravillosa justamente estos principios que yo tomé y reformulé para entender un poco mejor lo que entiendo está pasando en Argentina. El caos como generador de liderazgos políticos. Lo primero que tengo para decir es que todos sabemos que a veces Dios pone personas que no vienen del palo de la política, por decir así, y que generalmente en la ciencia nuestra se llama un outsider, ¿no es cierto? Es una palabra en inglés que significa alguien que de afuera es tomado para ser introducido en un ambiente al cual no pertenece. La política argentina históricamente tiene varios outsiders, ¿no es cierto?, famosos. Palito Ortega, Carlos Reutemann, algún autor por ahí, el mismo Scioli, o sea, gente que no tenía que ver con la política, ni tenía pedigrí, ni experiencia, ni nada, pero que por la razón que fuera, se introduce en el medio de la política y comienza a ser política, tanto partidaria como en términos de la gestión. El gobierno actual está liderado por alguien que viene desde esa perspectiva, ustedes ya saben, economista, conferencista, etcétera, pero la característica es que no solamente tenemos un gobierno donde la mayoría de sus líderes o el líder principal es un outsider en términos de gestión política y de historial política, sino que además surge desde un contexto que la sociología le llama caos. ¿Qué es un caos? Vamos a la siguiente imagen. La pregunta que nos tenemos que hacer es en qué situación se encuentra la Argentina respecto de esto de democracia y respecto de esto de política. ¿Cómo funciona el sistema político? ¿Funciona? Nadie en América Latina ya se pregunta si la democracia debería estar o no. Todos los gobiernos de América Latina son democráticos, entonces la pregunta no es si son democráticos, sino qué tipo de democracia son. Entonces, cuando hablamos de qué tipo de democracia son, se puede entender lo que desde nuestra perspectiva se entiende gobierno como los de Venezuela o como los de Nicaragua, donde claramente pasa de un régimen democrático a un régimen autocrático, o sea, un acento sobre el liderazgo que si no está bien cuidado puede traer bastantes problemas. En términos de política, nadie en América Latina, incluyendo la Argentina, nos preguntamos ya si ¿será de Dios que nos metamos en política? Esa pregunta ya está respondida hace bastante. Lo que nos preguntamos ahora es ¿para qué queremos estar? Ese primer escalón ya ha sido respondido, de hecho por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero la gran pregunta, el siguiente escalón es ¿para qué queremos estar? ¿Para qué queremos llegar? ¿Para qué somos candidatos? ¿Para qué estamos en distintos roles? Entonces, ¿cómo funciona el sistema político a partir de este caos donde un modelo totalmente diferente nos empuja todos los días a preguntarnos, pero esto es tan así, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace aquello? ¿Por qué no se hace esto que estábamos acostumbrados a hacer? Considero que es fundamental para nosotros, una frase que es cabecera para mí desde mi profesión, crecer en nuestra capacidad de análisis. Si nosotros no procuramos entender lo que está sucediendo, es poco probable que podamos tomar las mejores decisiones. Varios han comentado aquí hoy, es complicado para nosotros los evangélicos porque bueno, los argentinos somos buenos en todo, ¿vieron? ¿No? Somos doctores PhD en todas las ciencias del mundo y tenemos esa capacidad de opinar. Cuando pasa algo de fútbol somos todos técnicos, cuando pasa algo de economía somos todos economistas. Y la verdad sea dicha es que a veces uno lee o escucha algunas cosas hablando de política o de política partidaria o de ciencia política, de
de boca de hermanos que son un absoluto delirio total, que no tiene ningún fundamento científico, y lo que trae eso todavía es mucha más confusión respecto de cómo interpretamos la política, pero también lo que trae eso es que damos una imagen muy pobre respecto de los que nos miran, porque nos miran y nos escuchan y nos leen. Damos una pobre imagen respecto de, y estos son los que quieren venir a la política. Entonces, crecer en la capacidad de análisis de la perspectiva profesional, pero también de la perspectiva como cristiano, para mí es algo absolutamente indispensable si vas a estar en este campo misionero. Sigamos. ¿Qué es esto? El caos. Los que saben mucho de pintura saben que es una pintura de Picasso. Vos lo mirás ahí y como yo, que no sé nada de pintura, digo, ¿qué será eso? ¿Un bicho? ¿Un insecto? ¿O algo? Bueno, así es como se ve en algunos aspectos y momentos la realidad política argentina y en algunos aspectos cómo está funcionando el sistema político argentino. Hay algunos destellos de caos que no logramos entender por qué esto que no pasaba antes pasa ahora. Sigamos. Siguiente. El liderazgo del caos. ¿Qué dice el liderazgo del caos? ¿De dónde surge el liderazgo del caos? Surge de dos elementos fundamentales que lo sostienen, el enojo y la frustración. El enojo y la frustración son elementos claves que sostienen el ambiente del caos, de las cuales, entre otras cosas, aquí hablamos de política, provoca que nuevos actores aparezcan como resultado del enojo y la frustración. No hay mucha racionalidad, sí hay mucha emoción, no queremos que esto vuelva a suceder, ya estamos recontra mal y esto no puede ser y esto es lo de siempre. Necesitamos en el enojo que tenemos y en la frustración que tenemos de haber confiado y haber sido desilusionados, ni hablar de las cuestiones de frustración. La ciencia política, la sociología dice que las elecciones últimas en Argentina fueron muy importantes, estas dos emociones en la población. Sigamos. El liderazgo del caos busca, han escuchado esta palabra, como nunca la escuchamos, ¿no? Desde hace unos años. Hay una casta culpable. Yo no estoy haciendo una valorización, estoy intentando presentar información objetiva que vos y yo debemos conocer. Nosotros siempre, a partir del cambio de un gobierno, se identifica, bueno, porque aquel presidente, aquel gobernador, aquel intendente no hizo las cosas bien, y siempre hay, ¿viste? Cuando alguien asuma, no sabes lo que heredé y fíjate lo que tengo que hacer. Eso es clásico del nuevo actor político en la gestión. Pero el énfasis que nosotros encontramos en estos últimos tiempos respecto de esta mirada, de esta palabra que no usábamos tanto como es la casta y la casta culpable, sin duda nos marca a nosotros una señal para darnos cuenta y entender mejor qué tipo de política, cuál es el ambiente que se desarrolla en Argentina. ¿Por qué? Porque todos esos actores, y alguno más que pueda faltar por ahí, la reacción frente a eso es bien distinta a solamente la crítica de que en tu gestión hiciste las cosas mal. ¿Me están siguiendo lo que estoy tratando de decir? Yo quiero que notes el énfasis en estas denominaciones que surgen en este caos. Sigamos. ¿Cuáles son los elementos claves del liderazgo del caos? Enojo y odio, posiciones extremas. Hay una religiosidad relevante. La idea es sacar al pueblo de posición de víctima, hay una redimensión del valor moral y hay cierta excentricidad. Entonces vos podés ver ciertos actores políticos de hoy en día, forman parte del gobierno o no, que se identifican con este liderazgo del caos, y vos ahora podés entender que esto forma parte de este liderazgo que surge de este caos, posiciones extremas. Esta cuestión de religiosidad relevante es mucho más que decir, como decía el riojano, Dios les bendiga cuando hablaba. Ahora hay un énfasis en la espiritualidad, en la búsqueda de Dios, las fuerzas del cielo y cosas por el estilo, ¿ok? Estoy hablando objetivamente, no estoy diciendo que está bien o está mal, pero sin duda es un elemento muy crucial para entender cómo está funcionando la política nacional. Hay una redimensión del valor moral, es muy interesante, pero no se recuerda demasiado
un gobierno que explícitamente mencione como parte de su gestión la cuestión moral, la cuestión en contra de la corrupción en decisiones tan concretas respecto de deshacer todo un aparato de corrupción. Una de las cosas que a veces yo escucho, yo soy libertario de aquí, soy libertario de allá, qué sé yo, y bueno, vos tenés que saber que parte de la filosofía política del libertario incluye el aspecto moral como parte fundamental de su mirada respecto de la acción política. Por eso es que lo escuchamos hoy. Y hay cierta excentricidad. Nosotros vemos algunos actores políticos que hacen algunas cosas que son como raras, ¿no? Como cantar un rock o cosas por el estilo. ¿Me siguen? Sigamos. ¿Cuál es la estrategia política del liderazgo del caos? Claramente no hay un uso de esquemas políticos tradicionales. Para nada. Se hace lo que crees mejor y se sale de la tradición del funcionamiento político porque como venimos del caos, no debo respetar lo que desde esa concepción se hizo siempre así tradicionalmente y no funcionó. Entonces, como no funcionó y yo surjo del caos, tengo la autoridad, la posibilidad de hacer cosas que antes no se hacían y no importa si no se hacían o si causa cierta sorpresa. Hay una combinación entre provocación y diálogo. Tenemos un líder que tiene un carácter muy fuerte y que a veces sus expresiones en las reuniones privadas están cargadas a veces de insultos o de desvalorización o cosas por el estilo y deja, por dar un ejemplo, a todos los líderes de la CGT recontra enojados y cuando él se va, entra Franco y dice, miren, pero la verdad que no es lo que quiso decir. Lo que quiso decir es esto. ¿Me siguen, no? Por eso Franco, en términos de políticos, posiblemente el político experimentado más importante de este gobierno, en el encuadre de lo que estoy hablando. Hay un énfasis en la lealtad y confianza en la gobernanza. La gran mayoría, salvo excepciones de los funcionarios de aún de más alto rango que han sido eyectados del poder, han sido eyectados por esto, no por ser incapaces, no por no ser profesionales, sino por no hacer lo que yo te dije que tenías que hacer. ¿Me siguen esto, no? Que estoy planteando. Es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay un clima en general de mucha desconfianza y de mucho temor de que se te meta alguien adentro, un topo o alguien que te va a robar algo, etcétera, etcétera. Igual se descuidaron y tuvieron un lío hace unos meses, pero hay mucha desconfianza, entonces mi solicitud hacia vos de que seas absolutamente leal, cuando yo digo es absolutamente lealtad. O sea, hacer lo que yo estoy diciendo. Hay un enfoque temático, claramente, en este caso, solucionar los problemas de la economía. Anoche se hizo un anuncio de la finalización de la primera etapa y de la resolución de los problemas de la macroeconomía argentina. Y los que saben de economía saben que una vez que se resuelve la macro, pasaremos a la micro. Hay un poder centralizado, muy centralizado, y hay una invitación permanente a sumarse. ¿Qué es lo que estamos viendo, sobre todo en este año electoral? Vemos gente de otros partidos, de otras movidas, que ven que están como en el Titanic y nadie quiere estar en el Titanic para ahogarse. Entonces ven que esta es una posibilidad de sumarse a un proyecto diferente que aparentemente están saliendo las cosas bien. Me están siguiendo hasta aquí, ¿no? Les estoy tratando de explicar el contexto para entender por qué sucede lo que sucede, por qué se dice lo que se dice, y en base a eso, yo como político cristiano, cómo me inserto en este mover del caos. Sigamos. Me falta el aire porque estoy hablando a toda velocidad. ¿Cuál es la reacción de la política tradicional? Porque la política tradicional mira a este liderazgo que surge del caos y dice, pará, ¿qué te pasa? Entonces, ¿cuál es la reacción de la política tradicional? Claramente esperan por la autodestrucción. Esperan que haya una bomba de algo, de algún tema, que explote y que destruya todo esto nuevo que nos molesta de una forma increíble y que nos quita cosas que hemos logrado, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, salvo alguna horrorosa excepción que entiende el valor de la democracia y del pluralismo, los que están enfrente, vamos a decir, están esperando que te vaya mal. Están esperando que te explote una bomba. Se llame Libra, se llame como se llame. ¿Está? Ven el énfasis, ¿no?
Hay una reconexión con la ciudadanía. De alguna forma la política tradicional se da cuenta que la postura de este liderazgo del caos, que la gran mayoría de la ciudadanía percibía, ha ganado, por eso el presidente sigue teniendo un alto nivel de aceptación más allá de algunas cuestiones. Entonces, la política tradicional dice, tenemos que reconectar con la gente. Otra vez tenemos que hablar, otra vez tenemos que, etcétera, etcétera. Hay un alto nivel de traición partidaria. Te das cuenta que el que estaba antes allá, ahora ya no está más y ahora está acá, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser eso? Es resultado del caos. Y hay una búsqueda urgente de un nuevo liderazgo. Es muy interesante que en el gobierno actual los segundos o terceros o cuartos mandos todavía están sin ocupar. Hay más de 15.000 roles en el gobierno que están sin ocupar, porque desde su perspectiva, acordate, un ambiente de gran desconfianza y gran temor, no hay personas. Hay una búsqueda urgente de nuevo liderazgo y la política tradicional, ese es el problema, y lo voy a decir así, que sucede con el líder del PRO y con la líder, que les está costando dejar el lugar. No te veo, te doy la espalda. Que les está costando el lugar. Entonces, la política tradicional está peleando con eso de buscar nuevos referentes. Sigamos. Ya termino. ¿Cuál es el desafío para nosotros en términos de este ambiente de caos? Bueno, claramente, valga la redundancia, claridad es la razón de involucrarse en la política. Entonces te lo digo bien argento. ¿Para qué te metes? ¿Para qué querés estar? ¿Qué es lo que buscas? Dios te dijo que estés ahí. Soy de los que piensa que mi hermano puede ser mi adversario político, sin dudas, pero nunca puede ser mi enemigo. Entonces, está donde Dios te diga que estés, pero si estás ahí, te bancás que Dios te dijo. Entonces, claramente, ¿para qué quiero estar en la política? No solamente puedo estar. Claramente, espiritualidad política, recién nombraron a Kuyper al principio, ¿no? Espiritualidad política, la capacidad en el ambiente de las políticas públicas discernir entre las cuestiones, entre la misericordia y el pecado y saber manejarse en esos ambientes. Espiritualidad política. Una ética incuestionable. La gente, mi pastor cuando yo era chico me dijo, mira, vos tenés que darle permiso a la gente que diga que lo que estás hablando, opinando es un error, estás equivocado, no sabes nada. Es parte de la libertad y la democracia. Pero jamás tenés que darle a alguien que pueda tener razón para dudar de tu ética y de tu integridad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Alto nivel profesional, ya lo dije y lo dijeron varios, ¿no? Estaba en el Senado en la época del presidente Macri, ahí asesor en la Comisión de Relaciones Exteriores, y tenía gente en el Senado que nos decía, yo no quiero hablar en público y me da vergüenza. Le digo, sos senador de la nación, ¿cómo que te da vergüenza hablar en público? ¿Por qué no lo pensaste antes? Bueno, necesitamos alto nivel profesional. Si vamos a opinar, tenemos que saber de qué opinamos. Si vamos a escribir de un tema, tenemos que saber de ese tema. Si vamos a hablar de economía, de política, de historia, tenemos que saber. No podemos versear, porque si verseamos en el nombre del Señor, quedamos mal. Hay que ser profesionales. Capacidad de entender y ordenar el caos. ¿Para qué nos sirve entender que hay un liderazgo que surge del caos y que en general ese es el ambiente? Porque Dios te inserta cuando Él quiere en ese ambiente y hasta donde yo sé, la luz es para brillar en la oscuridad. Entonces vos entras en medio del caos, entonces en la medida de tu círculo de influencia empezás a poner las cosas en orden. Después de este círculo de influencia ordenado, Dios te manda otro círculo de influencia un poco más amplio. Y después te manda un círculo de influencia un poco más amplio. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Para eso. Pero no podés meterte en el caos para generar más caos. Te tenés que meter en el caos de la política, justicia, traducción del griego, enderezar lo torcido. Tenés que meterte para enderezar lo que está torcido. Y no sé si hay una más. A ver. ¿No hay más? No hay más. Bueno, gracias. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias ahí también por estar atento a lo del tiempo. Y
Qué lindo, porque escuchaba un poco y pensaba mucho en esto de lo que nos están animando, ¿no? A capacitarnos, a estar atentos. Y estamos llegando al final de nuestros últimos expositores. Va a estar compartiendo con nosotros Rafael Pedace, que es el pastor de esta casa, y queríamos tomarnos este tiempo también para agradecer públicamente por el espacio que nos han brindado. ¿Cuántos han estado muy cómodos hoy? Ahí el cafecito de bienvenida, la gente, todo lo que ha sido sonido, la técnica, siempre tan generosos. Y bueno, lo quiero presentar, es Rafael Pedace, es el doctor Rafael Pedace, contador público, pastor de la iglesia Una Vida Mejor, CEO y fundador de la empresa Todo Música, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días, un gusto ver tantos amigos y hermanos de tantos lugares interesados en algo que es tan importante, tan central, ¿no? Somos personas políticas. A veces la palabra política suena como extraña, suena como un poco agresiva. Somos personas políticas porque participamos de comunidades y interesarnos en que le vaya bien a nuestra comunidad es un acto de alta responsabilidad. Yo quiero compartirle con ustedes el tema finanzas públicas. El dinero es un tema central en la escenografía y en la vida de cada uno de nosotros. Ustedes saben que en la Biblia hay 500 textos bíblicos que hablan de la fe, 500 textos bíblicos que hablan de la salvación y 2.350 textos que hablan de dinero, herencia, legado, dracmas, todo lo que a ustedes se les ocurra referido al dinero. ¿Por qué tanta importancia en cuanto al dinero? ¿Por qué tanta importancia? Y los dos temas que tocó el intendente de Venado Tuerto, corrupción y drogas, tienen un eje central, que es el amor al dinero, el amor al dinero. Esos dos dramas que afectan hoy a los argentinos están centrados en ese desmedida amor al dinero. Y justamente la Escritura nos dice que el que se apresura a hacerse rico no quedará sin culpa. Así que hoy les quiero hablar de finanzas públicas. ¿Qué significa finanzas públicas? El concepto es integridad, justicia y temor de Dios. Aquellos que están en la función pública están administrando recursos que son entregados por los contribuyentes. Pero también el que maneja una empresa está manejando finanzas públicas. Y también vos y yo estamos manejando finanzas que no son nuestras, porque somos administradores. Y el punto número uno es que entendamos lo que es la mayordomía. La mayordomía es, como dice Pablo a los Corintios, se requiere del que administra, del que está manejando recursos de otros, recursos que en definitiva todo le pertenece al Señor. Porque Él mira y dice, mía es la tierra y mío es todo lo que en ella está. O sea, todos los que estamos acá, tu auto, tu bicicleta, tus recursos, tu cuenta bancaria, todo le pertenece al Señor. Y se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que Él nos reclama es fidelidad. Lo que nos reclama es propósito y cumplimiento del motivo para el cual Dios nos confía algo. Y el que es fiel en lo poco, el que es confiable en lo poco, porque Dios nunca le va a confiar nada grande a alguien. Como tampoco en ninguna empresa nadie le confía una gran responsabilidad a alguien si no se lo prueba con poco primero. Así que el crecimiento viene habiendo siendo fiel en lo poco. El segundo tema es la justicia y la equidad. Dios quiere que seamos justos y que seamos equitativos y que no hagamos acepción de personas. No prefiramos un juicio más benévolo para un hijo o para un familiar, sino que seamos ecuánimes. Y Isaías dice que aprendamos a hacer el bien, busquemos la justicia, reprendamos al opresor, defendamos al huérfano, aboguemos por la viuda. Entonces, que tengamos ese corazón y esa decisión de ser justos, de comportarnos con equidad, eso nos va a llevar a ser buenos y fieles ante el Señor. Y el punto siguiente es cómo hablar con los referentes, con los responsables de la política acerca del soborno y de la corrupción. Deuteronomio dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y perviertes la palabra de los injustos. La corrupción es un mal que ya no solamente afecta
a Latinoamérica o a países emergentes o países pobres o países de África. La corrupción es un mal que está entrando en los países del primer mundo. Hay amenazas, sospechas y juicios a personas encumbradas del primer mundo acerca de la corrupción. Es algo que se infiltra, algo que cunde como si fuera una enfermedad que no tiene fin. Y el soborno y la corrupción, ¿cómo se frena? ¿Cómo se detiene? Con actitudes individuales. Cada uno de nosotros tiene que ser un referente, un responsable, que dice: la corrupción no entra en mi ámbito, la corrupción no entra en mi familia, la corrupción no entra en mis decisiones personales. ¿Se acuerdan cuando nos paraba un agente de tránsito? Porque antes no había fotomulto, había un agente con unas mangas que te paraba. Mire, dice 120 y usted estaba yendo a 132. Y entonces usted sabe que la multa es muy alta y encima tiene que ir y pagarla. ¿Y cómo podemos arreglar? Y alguno por ahí, para evitarse el problema, le daba el 30%, 50% de la multa y arreglaba. Claro, tenemos que decir que no. Haga la boleta. Si me equivoqué, haga la boleta. Nuestra empresa es la empresa líder en el mercado, en la distribución de instrumentos musicales y sonido profesional. Y en el 30 de julio del 2023 se cerraron las importaciones porque no había $1 para girar al exterior. Entonces no se podía importar más a menos que se obtuviera una CIRA por un caso muy fortuito. Nos vinieron a ver unos señores para decir que ellos tenían manejo para habilitar CIRAs y que con una contribución, ¿no? No se habló del porcentaje porque no le dimos tiempo para hablar. Lo sacamos con un botinazo, pero impactante, ¿no? Salieron volando por la avenida Warnes. Nosotros no pagamos prebenda, no pagamos soborno, no pagamos derecho, no pagamos corrupción. Queremos una empresa sana y queremos competir en legal forma. Así que desde el 1 de julio del 2023 hasta el 31 de diciembre, 6 meses, importamos 0 mercadería. Y nosotros hemos tenido picos de 40 a 45 contenedores por mes de mercadería entrando. Así que pasamos 6 meses difíciles, pero mis nietos van a decir: el Abu Rafa no sobornó a nadie, el Abu Rafa nos deja un legado de buen testimonio. Pero nosotros tenemos que ser los primeros. Si nosotros al policía le damos una cometa, si a este le damos una cometa, entonces la corrupción o la no corrupción la definimos nosotros. Nosotros somos los que decimos: no, queremos corrupción y queremos sanidad. Estuvimos en junio del año pasado con mi familia en Suecia, Noruega y Dinamarca, y nos encontramos con un guía que cuando estábamos caminando por Suecia, que nos contaba historias de Suecia. Y una historia nos impactó. Una muchacha, Mona Sahlin, una joven muy prominente, brillante, empezó a los 13 años su carrera política, y Mona Sahlin se involucró en política en el Partido Demócrata Socialista de Suecia, llegó a progresar y estaba como viceministra en las próximas elecciones, con todas las posibilidades de ganar y suceder a Ingvar Carlsson. Y esta muchacha, en el año 1995, va a comprar 2 toblerones a un supermercado y, seguramente por error, en lugar de pagar con su tarjeta personal, paga con la tarjeta del gobierno. 10 euros, 12 euros, un número ridículo. Se descubre ese error, 10 euros, 12 euros, y ella renuncia a su candidatura a ser la siguiente ministra de Suecia. Cuando hay actitudes sanas como estas, ser cristiano o no ser cristiano es secundario. O sea, la actitud, la dignidad de que una muchacha con profunda capacidad, con gran talento, renuncia porque se equivocó, porque metió la pata, renunció. Así que a los funcionarios, a los aspirantes, a todos aquellos que quieran ser historia en nuestro país, no permitamos ni $1.000.000 ni $10. Toda corrupción empieza con monedas, nada empieza en grande. Así que no queremos corrupción en Argentina. También un punto muy central es la transparencia y la disponibilidad y la apertura para rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas. En Proverbios 10:9 dice que el que anda en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. A veces ese ser descubierto sucede en la etapa de nuestra vida en la tierra, pero también dice Pablo a Timoteo que los pecados
de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos sean llevados a juicio, pero a otros se les descubren después. Y es peor que se descubran después que se descubran antes y haya posibilidad de arrepentirse. Pero seamos abiertos, responsables, que seamos libros abiertos, que nos puedan leer, que nos puedan mirar, que nos puedan examinar, que seamos una declaración jurada, abierta a cualquiera que pueda examinar nuestros actos, nuestras decisiones, cómo manejamos el dinero, cómo manejamos los recursos, que la transparencia y la aptitud y la prontitud para rendir cuentas sea una característica rápida en nosotros. Después tenemos como punto siguiente cada uno de aquellos que está refiriendo y sirviendo. Tengamos cuidado de los pobres y de los vulnerables. Proverbio dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra, lo honra. Y el último punto, y con esto quiero cerrar porque quiero dar después queremos tener un cierre con los pastores que estamos organizando esto, la advertencia sobre amar el dinero. Cuando amás al Señor, haces lo correcto, caminás en integridad, la prosperidad te va a perseguir a vos. No tenés que estar buscando la prosperidad. Pero cuando buscas la prosperidad, no la vas a ver. Abraham estaba queriendo sacrificar a su hijo, puso todo en el altar, lo estaba por matar, y él no se había dado cuenta que la prosperidad, la provisión, la reserva estaba a sus espaldas. Así que vos seguí al Señor, obedecé al Señor, y la prosperidad te va a perseguir a vos y te va a alcanzar. Y cada uno de los hijos de Dios decide al justo que le va a ir bien. El salmista decía, no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ninguno de tus hijos ni de tus nietos va a estar ganando un peso limpiando parabrisas en los semáforos. No te van a llamar para ir a sacar a tu nieto de la cárcel porque hizo un crimen o porque está drogado. Nuestra descendencia será bendecida. Y quiero terminar con un texto que ya lo han predicado, así que ser el último tiene sus desventajas, o sea, como que ya se predicó todo, se enseñó todo, pero Miqueas 6:8 lo vuelvo a repetir, hombre, concejal, diputado, juez, senador, empresario, sindicalista, educador, deportista, lo que seas, el Señor te ha enseñado lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer la justicia, practicarla, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y los 3 minutos que me quedan los quiero compartir e invertir en darles un soplo de esperanza a los que están pasando momentos difíciles, que son muchos en Argentina, que están pasando momentos difíciles, momentos apretados, de cambios dramáticos, cambios muy severos. Y les quiero anticipar que el segundo cuarto de siglo del siglo XXI, así como lo fue el segundo cuarto de siglo del 2020, va a ser el cuarto de siglo más complejo de la historia de nuestro país. El segundo cuarto de siglo del 2020, con la crisis del año 30, empezó en el 2026 y terminó en 1926, y terminó en 1940 la Gran Depresión, errores equívocos de la Reserva Federal, del gobierno, errores de todo tipo, pero una tremenda depresión. La Segunda Guerra Mundial con 80 millones de muertos, 2 bombas atómicas que marcan la apertura de un ciclo bélico diferente, el establecimiento del Estado de Israel en 1948, cosas del siglo XX que lo marcan al segundo cuarto de siglo como el más complejo. Este segundo cuarto de siglo va a ser más complejo que el anterior. Comienza la inteligencia artificial como una amenaza que va a hacer estragos en el empleo, va a hacer estragos en la forma de razonar y de pensar. Así que preparémonos porque Dios nos va a dar recursos y las ideas para salir, pero termino con esta idea. Toma al planeta como si fuera una naranja. No traje una naranja, pero imagínate que el planeta es una naranja. Algún terraplanista que me perdone y hoy asumí la idea que es así el mundo. Que es, por hoy solamente, después seguir con tus ideas de terraplanismo, pero hoy imaginá que el mundo es un planeta. Dividamos al planeta cortándolo por el ecuador, por un paralelo. Lo cortamos por el paralelo cero, el ecuador lo cortamos por el ecuador, ¿no? Es el paralelo que parte por Quito y recorre la Tierra de manera transversal. Todos los episodios bélicos significativos,
todos los episodios relevantes de guerras, de conflictos, no solamente del siglo XX, sino del siglo XIX, XVIII y aún antes, Napoleón, Alejandro el Magno, el Imperio Romano, Imperio Griego, todo, Japón, Alemania, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, todo ha pasado del Ecuador para arriba. ¿Me siguen hasta ahí? Del Ecuador para arriba. Australia, Filipinas, Sudamérica ha tenido algún episodio bélico, pero irrelevante y secundario con respecto a lo que pasa del Ecuador para arriba. Ahora, al que no le gusta cortar así la naranja, cortémosla de forma vertical, por un meridiano. Y elijamos Greenwich, por ejemplo, pasa por Inglaterra, por Londres. Lo cortamos la naranja en forma vertical. Desde Greenwich para el este, de Greenwich para el este, Europa del Este, Asia, está el 80% de la población del mundo. De los 8.200 millones de habitantes, el 80% está de Greenwich para el este. Nosotros tenemos el 20%, tenemos una superficie enorme, improductiva, y estamos, con esta conclusión, en el mejor cuarto de naranja del planeta. Estamos en el mejor cuarto de naranja del planeta. Y termino contándoles que en noviembre estuvimos entrevistándonos con el CEO de Sancor en Mendoza. En oportunidad de la cruzada de Palau en Mendoza, fuimos con Andrés a una entrevista con el CEO de Sancor, una persona muy informada, y nos hizo una pregunta relevante y que nos dejó pasmados. Nos preguntó, ¿ustedes saben qué porcentaje de la tierra de Mendoza está productivamente activa? O sea, ¿qué porcentaje de la superficie de la provincia de Mendoza tiene viñedos, tiene tierra explotada, tiene olivos, lo que sea? Yo estudié economía, me encanta la economía, pero no tenía la respuesta, menos mal que no abrí la boca. ¿Saben qué porcentaje? El 3%. El 3% de Mendoza está productivo. En una provincia que tiene agua que cae por gravedad, no en la pampa o que hay que sacarla con bomba de abajo de la tierra, que en invierno y en verano hay agua. Con una mínima inversión, canalizando, se puede pasar del 3 al 8, al 10, al 15, al 20. Así que estamos en el mejor país del planeta. Estamos en el mejor país del mundo y no es un tema de política o de quién gobierna, quién no gobierna, pero nosotros oramos para que Argentina sea un buque de bandera, un país que muestre de qué manera, si dejamos atrás la perversión, la corrupción, decisiones políticas erradas que nos han llevado a alejarnos de la palabra de Dios, a votar leyes perversas, leyes que matan criaturas. Les cuento una última cosa. Vivo en un barrio donde han proliferado los carpinchos y son bichos que pesan 60, 70 kilos y destruyen los jardines, destruyen todo. Pero hay una cantidad de personajes que son defensores de la vida animal y no podés tocar un carpincho en un carpinchito porque te hacen una causa penal. Y si chocas a un carpincho, tenés que parar ahí en la circunvalación, llamar al 911 y esperar ahí, porque si no te hace una causa por carpincho abandonado. Así que no te podés ir si chocaste un carpincho. Encima están las cámaras filmando por todos lados, la patente, o sea, nos conocen a todos. Y una señora, una copropietaria, mandó un mensaje por WhatsApp diciendo, propongo que compremos un terreno y construyamos un hotel para carpinchos heridos y lastimados y pongamos un veterinario 24 horas por día para atenderlo y una ambulancia para recoger todo carpincho o nutria o liebre lastimada y abandonada. Ahora, por supuesto, ¿quién paga las expensas y los gastos? No sé, ¿no? La sacaron corriendo. Pero el tema es esto, amamos tanto a los animalitos y a una muchacha con un embarazo de 6, 7 meses no hay problema en que le metan metales y brazos articulados y le destripen y destruyan una vida humana dentro de un vientre materno. O que le den un producto químico para matar a ese bebé. O sea, ¿dónde está el desbalance? ¿A dónde ha caído la locura de la humanidad? ¿Dónde estamos con la cabeza? O sea, amemos a los animales, porque Dios nos manda a amar a los animales, pero tenemos que encauzarnos y cambiar la cabeza con respecto al respeto por la vida humana. Así que finanzas son sanas. Ganar dinero es sano. De chiquito me dijeron que no, ¿para qué ganar dinero si el Señor viene pronto? ¿Para qué estudiar si el Señor viene pronto? Gana dinero, trabaja, gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas y, como decía Wesley, da todo lo que puedas para el reino.
Gracias por el tiempo, por la paciencia. Terminamos, creo, bastante puntuales. Son 11, una menos 3 minutos. Y quiero invitar a los pastores Cristian Hoff, presidente de Asiera, y Alejandro Rodríguez, productor de este evento, coproductor de este evento, para que tengamos una última palabra de cierre. Oramos y nos vamos con todo lo que hemos visto, recibido, empapados de optimismo, de confianza y de esperanza en lo que Dios va a hacer con nosotros. Gracias, Rafa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Le gustó? Qué bueno. Bueno, esperemos que esto haya sido de mucha fruto en cada uno de los que hoy está acá. Algunos con una carga en la política, en la cosa pública. Otros que están acá, que ya tuvieron cargos. Ahí lo veo a Carlos Arroyo, también a su esposa Noemí. Tantos que por ahí Pablo Chirch, ministro de Educación, vicegobernador de la provincia de Misiones. Bueno, tenemos otra gente que estuvo y que está ejerciendo, estuvo hace poco el ministro de la ciudad, algunos diputados, gente que hoy no pudo estar porque están en gestión. Mañana hay elecciones en Santa Fe, así que algunos legisladores no pudieron estar presentes. Pero para nosotros desde Asiera es un pensamiento que nosotros queremos extender, y es que no hay una predisposición a alguna mirada política determinada. El reino, mientras mantengamos estos valores que acaba de decir el pastor Rafael, mientras mantengamos los principios bíblicos, en el lugar de donde alguno siente participar políticamente, está bien, hay que ser sal y ser luz. Alguno dijo, bueno, cuando estaba José al lado del faraón, no podía pretender de que todas las acciones de faraón sean, pero él se mantenía, digamos, honesto, transparente. Lo mismo Daniel, ¿no? Junto con ahí en Babilonia. Y así cada uno que a través de la historia tenemos miles de ejemplos de personas que han sido... Esta semana compré una revista de Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, un cristiano de pura cepa. En toda su gestión no le pudieron encontrar absolutamente nada hasta que terminó su gestión como presidente de Estados Unidos y era maestro de escuela dominical en su iglesia local, hasta que se murió dando escuela dominical. Un testimonio intachable, lo amaban todos, él iba a comprar las cosas al supermercado. Un ejemplo de un creyente dando un testimonio en la cosa pública, ¿no? ¿Cuánto le gustaría que nosotros tengamos de ese tipo de experiencia en Argentina? Estamos años luz, parece ser, ¿no? Pero ¿por qué no? Quizás algunos que hoy están en el gobierno salieron y nadie los conocía y hoy están. Así que esperemos que algún creyente, algún hijo de Dios esté preparado para ese lugar, ¿no? Y nosotros apoyando la oración de quien Dios levante, porque nosotros no ponemos autoridad. Algunos dicen, ustedes si los evangélicos se ponen de acuerdo, pondrían un gobernador. Que Dios nos libre de tener que poner a alguien, porque sería la peor cosa que podíamos hacer, poner un político. Nosotros no ponemos, el que pone es Dios. El que levanta, pone reyes y quita reyes es el Señor. Así que nuestro trabajo es orar. Y lo más importante que podemos hacer es orar y apoyar a los que tienen un llamado y ayudarlos a guiarlos y acompañarlos. Y bueno, y algunos otros se meten en la arena pública. Así que desde Asiera nosotros como el Consejo Directivo apoyamos esto y siempre lo hemos apoyado en oración, en respaldo, en donde Dios lo levante. Algunos dentro del Partido Justicialista, algunos radicales, algunos en otros partidos más locales, y en todo el país. Así que el Señor los bendiga y los siga usando. Y también agradecer a Alejandro, a todo el equipo de Jucum, que se puso el overall para trabajar acá en todo esto. Y Alejandro, gracias por la disposición a servir también parte del Consejo Directivo y con esta carga desde hace años por la política. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Cristian.
yo pienso, hace no tantos años atrás, tener encuentros como este hubiera sido impensado, ¿no? De plantearnos cuál es nuestro llamado, el rol del pueblo de Dios. Y nosotros creemos que las iglesias no tienen que tener participación de política partidaria, pero la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, Dios nos llama a ser relevantes y transformadores, agentes de transformación en todas las áreas. Y llevar estos púlpitos, no solamente en los que ya tenemos un poco más de pancita, sino llevarlos a todos lados, extendiendo el reino de Dios y expresando la gloria del Señor. Así que ver que año tras año, ver cómo hombres y mujeres el Señor los lleva a lugares visibles, otros no tan visibles, pero igualmente reformadores, transformadores, ¿no? No solamente ser el rey, como vos decís, Rafa, sino estar los que hablan al oído también del rey. Es un privilegio que el Señor nos da. Y siempre volver a decir, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba, ¿no? Y siempre que hacemos algo así o tenemos reuniones en Asiera con funcionarios, ante las elecciones que a veces nos piden de venir, invitamos a todos. Algunos responden más, otros responden menos a este tipo de encuentro. No tenemos una preferencia institucional desde nuestros ministerios y en este caso desde Asiera. Cada uno puede tener un corazoncito más inclinado para un lado, un corazoncito más inclinado para el otro, pero por sobre todas las cosas estamos comprometidos con el corazón y la palabra de Dios. Amén. Eso es lo más importante. Y me acordaba cuando hoy Cristian y también Rafael mencionaron Miqueas 6:8, ¿no? Te ha sido declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente delante de tu Dios. ¿Sabe cómo me dijo alguien un día? Cuando hacemos obras de misericordia, generalmente son muchas veces reconocidas y aplaudidas por la sociedad. Pero cuando entramos en áreas de justicia, comenzaremos a vivir persecución. Cuando nos metemos con el narcotráfico, con la corrupción. Así que hay tiempos, estamos en tiempos de una bonanza, digamos, para el pueblo de Dios. Se están abriendo cada vez más espacios y lo vamos a seguir viendo, pero también tenemos que entender que fuimos llamados a ser voz profética. Y oramos, y esto lo digo en forma personal, y no por ningún proyecto de un partido en particular, oramos para que este sentir, estos proyectos de ley de ficha limpia puedan finalmente, no importa quién lo ponga o de qué, más menos, pero el concepto, la idea de ficha limpia, de transparencia, la esencia, me estoy refiriendo a la esencia, podamos tenerlo en todos los ámbitos gubernamentales. Amén. Y esa voz profética siga estando allí cada día en la vida de nuestra nación. Así que muy contento, Rafa, decinos algo final. Vos sos el dueño de casa y orá por nosotros, orá. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a ir cerrando este tiempo, también agradeciendo a todo el equipo de alabanza, a Lucas, Sol, siendo nuestros MCs, maestros de ceremonia. Así que muchas gracias. Y vengan, Sol y Lucas, vengan también aquí cerquita. Rafa, por favor. Qué lindo haber compartido este tiempo y valoramos muchísimo que ustedes hayan separado estas horas de un sábado a la mañana para poder compartir. Ustedes han sido protagonistas de algo especial, porque el mundo espiritual se mueve con nuestras acciones. Y creo que en esta mañana hemos declarado, hemos pensado, hemos compartido que queremos un país donde no tenga espacio la corrupción, no tenga espacio la maldad, la perversión, ni ninguna acción que atente contra los preceptos bíblicos. El valor de la vida desde la concepción no se puede negociar. Y que borremos de nuestro léxico, de nuestra ideología, de nuestro calendario, esas frases, roban pero hacen. Estos roban pero menos que los otros. No se puede robar. Dios ha dicho, no robarás. Entonces, que nos baje esa
línea divina y celestial de querer un país sin corrupción, sin robo, sin engaño, sin soborno, sin ninguna actitud que deshonre al Creador. Así que les propongo que tengamos una oración de cierre y donde todos coincidamos en esto. Queremos una Argentina sana, una Argentina pujante, una Argentina que crezca y que el Señor ponga en evidencia toda artimaña del mal, toda artimaña que se oponga a su palabra, a sus preceptos, y todo aquel que se esté cometiendo algún error, que tenga una oportunidad de enmendarse. Y el que persiste, el que persevera, el que no quiere corregirse, que Dios sople y limpie como limpia el trigo de la paja, y limpie, y los dirigentes, los empresarios, los sindicalistas, los educadores sean personas que amen a Dios y construyan un país para bien. ¿Les parece? Oramos al Señor. Padre, te queremos agradecer en esta mañana por este tiempo donde hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado testimonios, hemos escuchado exposiciones que nos han impactado, nos han enseñado, nos han hecho madurar en esta responsabilidad que es el espacio de la política. Y entendemos que es un área que si no la ocupan gente proba, gente honesta, gente correcta, la va a ocupar gente impía y gente corrupta. Y queremos que vos levantes personas sanas de cualquier espacio de fe que sea, para que ocupen esos lugares con convicciones, con integridad y con la capacidad de ser sensibles a lo que vos les enseñes. Pedimos que bendigas a Argentina, que nos des una nueva oportunidad, que nos des un tiempo nuevo, que cambiemos la historia de desencuentros, de enfrentamientos, de peleas, de discusiones, de unitarismo, de federalismo, y que convengamos que es un solo país que tiene que ponerte a vos como dueño, Señor, soberano. Y ponemos a Jesucristo como patrono de Argentina. Te levantamos como el único al cual mirando seremos sanos y seremos salvos. No queremos que levantar a ningún otro iluminado, ningún otro Mesías, porque hay un solo Mesías y se llama Jesucristo. Y así como vos levantaste con Moisés aquella serpiente en el desierto, para que todo aquel que estuviera enfermo o mordido por serpientes de distintas enfermedades levantaba los ojos y miraba aquella serpiente de bronce y quedaba sano. En este tiempo tan especial de falencias, de necesidades, de problemas y de dificultades, levantando los ojos a Jesucristo, seamos sanos, seamos bendecidos, y Argentina encuentre el camino del progreso, de la reconstrucción, del trabajo, de la solidaridad, del acompañamiento y de todo lo que vos tenés preparado como regalos para nuestro país, tan dotado, tan próspero y tan preparado para lo que se viene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Y qué les parece si nos despedimos cantando al Señor y dándole gracias por este tiempo? ¿Vamos? A ver así. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, que Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Bien, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haber estado acá con nosotros en esta jornada tan linda. Así es, hemos llegado al final, pero antes queríamos hacer una mención especial. Sí, queríamos avisarles que no pudieron estar con nosotros Alejandra Cabrera y Luciano Bongarrá por problemas de salud de último momento, pero bueno, ellos estaban convocados también y con un corazón muy deseoso de poder compartir con nosotros. Aprovechamos estos últimos minutos para saludarnos, conocernos, ¿por qué no compartir intercambiar teléfonos? Y bueno, Dios los bendiga. Chao, bendiciones.
yo vivo